vamos a avanzarle una flechita más, chicos, al proceso. Acabamos de ver este pedacito. Y bueno, nos vamos a pasar a este siguiente nivel, que es cómo mi ADN sirve para generar RNA. ¿Okay? Este proceso se llama transcripción y a la inversa pues se llama retrotranscripción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, me gustaría que fuéramos viendo algunas diferencias por la replicación, que si bien no se parecen en nada, cuanto a su efecto final, sí tienen algunas similitudes en los procesos que acabamos de ver. ¿Okay? Primero, ¿qué es la transcripción? En palabras simples, es la síntesis de RNA a partir de DNA. Y la podemos ver. ¿Okay? Algo importante que ustedes tienen que ir caracterizando de este nuevo proceso es que nuestro ADN es de dos cadenas, ¿sí? Y el ARN es de una sola cadena. ¿Okay? Entonces, desde ahí tenemos que saber muy bien por qué si mi gen es de dos cadenas, ¿sí? Yo estoy produciendo un producto de una sola cadena. ¿Cuál de las dos cadenas entonces es la que yo tengo que utilizar para hacer el RNA? ¿Me explico? Bueno, ahorita vemos eso. Algo diferente a la replicación es que en transcripción yo no replico todo mi genoma. En transcripción yo replico nada más un pedacito, yo transcribo, perdón, un pedazo que a mí me interesa. Yo tengo 3.300 millones de pares de nucleótidos, ¿sí? Pero solamente me interesa un gen. ¿Qué es un gen en todo ese motor? Un pedacito de todo ese gen. ¿Okay? Ese gen me sirve para crear un RNA. Entonces yo quiero crear un RNA a partir de ese gen. Entonces yo solamente voy a transcribir a la vez un solo gen. ¿Sí? Y algo también importante es cuántas veces yo voy a transcribir ese gen. ¿Se acuerdan de replicación? Yo les dije que era es un proceso de todo o nada, es decir, los 3.300 millones de pares de bases los tengo que replicar y una sola vez cada vez que una célula se divide, ¿cierto? Acá no. Una célula funcionando está transcribiendo todo el tiempo genes. ¿Sí? ¿Qué genes? Los que les interesan. Para vivir, para producir una proteína, para lo que sea. ¿Sí? Esa célula necesita, cada vez que esa célula necesite, por ejemplo, una proteína, tiene que transcribir y después tiene que traducir ese RNA en una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces yo puedo transcribir un gen? Las que yo quiera. Cientos o miles de veces, según yo necesite ese gen. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, veamos algunas diferencias. El objetivo de la replicación es replicar todo el gen. El objetivo de la transcripción es transcribir un solo gen. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los orígenes? El origen de replicación quedamos que era donde se abre por primera vez la cadena de mi genoma para replicar. Quedamos que en eucariotas eran múltiples y eran al azar. ¿Sí? Y en el caso de la transcripción es uno por cada gen. ¿Sí? Cada gen que yo voy a transcribir, pues lo tengo que abrir y ahí va a iniciar ese proceso. ¿Qué cadenas voy a utilizar como molde para replicar? Pues ambas cadenas. Yo copiaba las dos cadenas para generar cadenas idénticas, ¿cierto? En el caso de la transcripción, yo solamente copio una sola cadena, es la única que voy a utilizar de las dos. Esa cadena que yo voy a copiar se llama cadena molde. Es la cadena que voy a utilizar para crear mi RNA. Ahorita les voy a explicar cuál es la molde. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuáles son los precursores de la replicación? Pues quedamos que eran los DNTPs. ¿Qué significan DNTPs? Desoxinucleótidos trifosfatados. Estos son nucleótidos en general, con 3 fosfatos, y se llaman desoxi porque recuerden que su azúcar no tiene el grupo A. Esos serían adenina, timina, guanina y citosina. ¿Ok? ¿Cuáles son mis precursores en transcripción? Estos se llaman nucleótidos trifosfatados. ¿Por qué? Porque su azúcar sí tiene el grupo OH.
Y son adenina, coincide, uracilo en lugar de timina, guanina igual y citosina igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya vimos que el RNA se sintetiza con uracilo en lugar de timina. Todo lo demás es igual. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Otra diferencia del proceso es que para iniciar en replicación quedamos que necesitábamos cebadores, mientras que en la transcripción no necesitamos primers, no necesitamos cebadores. Algo en lo que sí se parecen es cómo las polimerasas funcionan. Las polimerasas quedamos que sintetizan de 5' a 3'. En la transcripción es igual, vamos de 5 a 3. Otra diferencia importante tiene que ver con la enzima. La enzima para replicar se llamaba DNA polimerasa, que significa que es una enzima que polimeriza DNA. Es decir, de DNA hacemos DNA. En el caso de la transcripción, la enzima se llama RNA polimerasa, porque es una enzima que polimeriza RNA, es decir, hace RNA. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Estas son las reglas básicas que tenemos que saber para la transcripción. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los procesos. Bien, tenemos entonces mi ADN, vean, es este. Imagínense estos puntitos aquí, todo lo que nos hace falta. Esta línea serían 3.300 millones de nucleótidos, la negra, y la roja serían 3.300 millones de nucleótidos. Hablamos entonces que mi genoma es 3.300 millones de pares de bases. ¿Por qué de pares de bases? Porque estamos hablando de pares, ¿cierto? Cada una tiene 3.300 millones de nucleótidos. De estas dos cadenas, quedamos que en mi ADN, el último nucleótido de esta cadena termina en el carbono 5, ¿sí? Y el último nucleótido de la cadena de acá termina en el carbono 3'. Por eso esta cadena se llama cadena 5 a 3, ¿cierto? Y quedamos que son cadenas antiparalelas complementarias. ¿Qué significa? Que si esta termina en 5, la de abajo va a terminar en 3. ¿Cierto? Entonces, esta es la cadena de 5 a 3 y esta es la de 3 a 5. ¿Sí quedó claro lo del 5', cierto? Quedamos que era el carbono que quedaba ahí volando al final de cada uno de las cadenas de nucleótidos. Entonces, ven que a propósito estoy dibujando en dos colores. A una le voy a llamar cadena codificante y a la otra la voy a llamar cadena molde. ¿Cuál de las dos cadenas quedamos que se lee por la RNA polimerasa para sintetizar? La cadena molde. ¿Okay? Entonces, la RNA polimerasa es una enzima, es una proteína que va a ver este gen. Este pedacito es un pedacito de mi gen nada más, ¿sí? Va a ver este gen y se va a pegar aquí en la cadena roja, ¿sí? Y una vez que la polimerasa se pegue en la cadena roja, va a decir, ok, este gen empieza con una citosina, entonces voy a hacer un RNA a partir de este molde. Y dice, si hay citosina, yo pego una guanina. ¿Okay? Entonces mi RNA va a comenzar con una guanina, ¿cierto? De ahí se sigue el siguiente núcleo que dice, en el gen hay una guanina, entonces voy a hacer una citosina. Hay una timina, adenina. Citosina, guanina. Hay una adenina, le debería de corresponder una timina, ¿cierto? Pero la timina no existe en el RNA, entonces va a pegar un uracilo. ¿Cierto? Pues bueno, así se va a ir sintetizando hasta que termine la secuencia de ese gen, va a parar la enzima. Entonces, de este gen de doble cadena me va a generar un RNA de una sola cadena. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Entonces, este RNA, si ustedes observan, es idéntico a la cadena que no estamos leyendo. ¿Se fijan?
Guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina, guanina, guanina. Lo único que va a cambiar es que este va a tener uracilos y acá va a tener timinas. ¿De acuerdo? Por eso la cadena que no se lee se llama cadena codificante. ¿Por qué cadena codificante? Porque es la cadena idéntica a lo que yo acabo de codificar, que es el RNA. ¿De acuerdo? ¿Por qué se generó igual? Porque esta cadena es complementaria a la de acá arriba. Y el RNA se genera haciendo su complementario del molde. ¿De acuerdo? Entonces, el RNA es idéntico a la cadena codificante. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Esto es muy importante que lo tengan bien claro. Si no, ahorita pregunten, por favor. Cuando nosotros estamos analizando secuencias en un genoma, y yo quiero saber, por ejemplo, si una mutación puede hacer que la proteína de un determinado gen cambie y por lo tanto que yo sea deficiente para una proteína o que le pase algo a mi proteína, ¿cuál de las dos cadenas yo tengo que revisar si hay una mutación? Recuerden ustedes, chicos, que si este RNA va a ser un RNA mensajero, se va a convertir en algún momento en una proteína. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabe el ribosoma cómo armar esa proteína con este código de nucleótidos? Veamos que va leyendo de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos, y estos 3 nucleótidos se llaman como codones. ¿Okay? El ribosoma dice, ok, el codón, citosina, guanina, timina. ¿Esto qué significa para el ribosoma? Ok, tengo que poner una valina, y pone la valina en la cadenita de la proteína. De ahí se va y lee estos 3 y dice, ok, citosina, adenina, timina es igual a una leucina. Entonces, en la proteína sigue leucina y pega ahora leucina, ¿cierto? De ahí se va con otros 3 y dice, ok, esto codifica isoleucina y pone isoleucina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se va leyendo, 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 leyendo. Ojo con esto. Este es un mismo gen, ¿sí? Eso es un gen. Pero, ¿cuál de las dos cadenas yo tengo que leer para hacer una proteína? ¿Es lo mismo que yo lea este codón de aquí abajo a este codón de aquí arriba? No. No, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando ustedes están analizando una secuencia, tienen que saber cuál es la cadena codificante. ¿Ok? Entonces, la cadena codificante es la que ustedes tienen que leer, tienen que analizar, y esa es la que les va a permitir saber si esa mutación puede provocar un cambio en la proteína, un cambio en el producto final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una mutación aquí donde por error una polimerasa no puso adenina, sino que puso una timina, ¿sí? Todos nosotros vamos a tener en esta posición adenina, pero alguien que tenga una mutación aquí va a tener otra cosa, ¿cierto? Entonces la proteína de esta persona ya no va a ser igual a la proteína de nosotros. ¿Por qué? Porque este nucleótido que cambió va a hacer que este codón codifique para un aminoácido diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la proteína se va a armar diferente y puede perjudicar ese armado diferente su función, su estructura. ¿Sí me explico? Entonces esto puede producir cambios y puede llevar a enfermedades. ¿Sí o no? Bien, entonces cadena codificante es la que más me interesa, cadena molde es la que se utiliza para hacer el RNA. ¿Dudas hasta aquí? Esta es la clave de biología molecular. Debe ser su Biblia. Yo pensaba que entonces era la Biblia. Voy a rayar acá. Chingue su madre el cumpleaños. Ahorita les explico. Vean, lo que quiero que revisen aquí, chicos, esta es la estructura normal de un gen
la estructura más simple del gen. Ahorita les voy a mostrar esta que está un poquito más completa. Bueno, ¿Qué es lo amarillo, Doc? esto que ustedes están viendo aquí, vean, tiene dos flechas. Esta termina todo este espacio de aquí, y esta empieza de aquí y termina acá, ¿cierto? Este espacio que ustedes están viendo aquí es lo que les voy a dibujar acá. Este es como mi punto, es como mi punto cero. ¿Se acuerdan en matemáticas que en este tipo de gráficos, a partir del punto cero, yo empiezo a contar -1, -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente, ¿cierto? Y a partir de aquí yo empiezo a nombrar +1, +2, +3, +4, +5 y así sucesivamente. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, esta raya que está aquí, que sería una raya imaginaria aquí, en este punto, en biología molecular lo llamamos INR, que significa región de inicio. Este INR es la región de inicio de un gen y se conoce también como el punto de inicio de la transcripción. Punto de inicio de la transcripción. Bueno, ahorita regresamos otra vez. Del punto de inicio de la transcripción hacia lo negativo, es decir, hacia su izquierda, esta región se llama región reguladora. ¿Okay? Esta región reguladora también recibe otros nombres, que puede ser región upstream, o en español sería región río arriba, o también región corriente arriba. Se me quedan en ¿okay? Otra vez, región reguladora, también se puede llamar región upstream, región corriente arriba o región río arriba. Hay libros que la manejan como corriente o río arriba. ¿Okay? Entonces es hacia la izquierda, hacia lo negativo. ¿Me van siguiendo? Sí. De aquí hacia su derecha se llama región de transcripción. También se conoce como la región codificante. También se conoce como el cuerpo del gen. O todo esto de acá. Si esta se llama upstream, ¿cómo se llamará de este lado? Downstream. Downstream, corriente abajo o río abajo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del punto de inicio de la transcripción, hacia su izquierda, río arriba, upstream, corriente arriba, o región reguladora. Del punto de inicio de la transcripción hacia su derecha, lo vamos a llamar downstream, río abajo, corriente abajo, o región de transcripción, la región que se transcribe. Esto es importantísimo que lo tengan sí o sí de memoria. ¿Okay? ¿Me siguen? Bien. Ahora, esta parte que ustedes ven aquí que se llama región reguladora, generalmente tiene dos segmentos que regulan. Esos dos segmentos que regulan es el segmento verde que ustedes ven aquí y este segmento amarillo que ustedes ven aquí. El segmento verde, que es lo más cercano al punto de inicio de la transcripción, se conoce como región promotora. El promotor
el promotor o región promotora es quizás una de las regiones más importantes de un gen, la tenemos que tener siempre muy clara. El promotor es literalmente el botón de encendido y apagado de un gen. ¿Okay? Es la parte de un gen que decide en qué momento ese gen se transcribe o no se transcribe. ¿Okay? Por eso les digo que es el botón de encendido o apagado. Si el promotor lo decide, ese gen no se puede transcribir. Si el promotor lo decide, ese gen se puede transcribir. Cuando yo les digo, chicos, que un gen se prende o se apaga, estoy haciendo una analogía y en realidad les estoy diciendo que ese gen se transcribe o no se transcribe. ¿Okay? Si yo digo que un gen se prende, significa que ese gen se transcribe, se expresa. Que un gen se exprese significa que se está transcribiendo, que el cRNA se expresa en un RNA. ¿Okay? Si digo que ese gen está apagado, significa que no se está transcribiendo, no tiene una acción de transcripción, no se está expresando. ¿Sí o no? Entonces, el promotor literalmente decide: ¿se prende o no se prende? ¿Se transcribe o no se transcribe? ¿Se expresa o no se expresa? ¿Okay? Y la región amarilla es una región también reguladora que es un poco más como una región de volumen. ¿Sí? Imagínense una televisión, hay un botón de encendido y apagado y hay un botón, en este caso, de volumen. ¿Volumen de qué? El volumen sería de qué tan eficiente es la transcripción. Esa región amarilla generalmente se llama potenciador. ¿Okay? Potenciador o enhancer. Esos potenciadores que modulan qué tanto se transcribe un gen, qué tan eficiente es su transcripción o qué no tan eficiente es su transcripción. Es decir, le subo la potencia o le bajo la potencia para que ese gen se transcriba más o se transcriba menos. El volumen apaga, no apaga, pero sí hace que sea menos eficiente o más eficiente. ¿Se me explico? Quien controla el encendido y el apagado es el promotor. El potenciador solamente dice, ok, que la expresión sea muy eficiente, muy rápida, o sea menos eficiente, menos rápida. ¿Sí o no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? La parte azul, que es la región de transcripción, es lo que la RNA polimerasa utiliza del gen para crear el RNA. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Que todo este pedazo azul va a servir ¿para qué? Para generar el RNA. Entonces, todo esto es un gen, pero lo que realmente se transcribe nada más es lo azul, ¿cierto? La secuencia de mi promotor y de mi potenciador no van ahí en el RNA. No se transcriben. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿ok? ¿Dónde se va a pegar una RNA polimerasa? Aquí, en el punto de inicio. Y a partir de aquí, el primer nucleótido, el más 1, lo va a leer y va a decir, ok, hay una guanina, pongo una citosina. El más 2 lo va a leer, es una timina, pongo una adenina. ¿Sí me explico? Va a empezar a leer, entonces, de aquí hacia acá. Esta parte no va a ir codificada en mi RNA que voy a transcribir. ¿Sí o no? Okay. Esto que les estoy dibujando, porque es importante, chicos. Vamos a ir viendo más adelante mutaciones. ¿Sí? Ustedes saben que las mutaciones son cambios en mi genoma que pueden hacer que yo tenga una enfermedad, por ejemplo, o que yo tenga una susceptibilidad a una enfermedad, o a veces que yo tenga menos riesgo a una enfermedad, o sea resistente incluso a una enfermedad. ¿Sí me explico? Las mutaciones no siempre son malas, las mutaciones me pueden dar, sí, enfermedades o susceptibilidad, pero también me pueden dar protección.
¿ok? Esas mutaciones que vamos a ver más adelante, las van a ir entendiendo después de este tema, de que veamos para qué sirve cada parte de mi gen, y por lo tanto, si yo cambio, si yo muto cualquier base, cualquier nucleótido de ese gen, yo puedo tener una consecuencia en mi cuerpo, en mis proteínas, ¿ok? Por eso es tan importante que ustedes entiendan biología molecular, que entiendan esta parte de los genes, porque es lo más profundo de todo lo que ustedes van a ver en su carrera, ¿ok? Todo lo que suceda a este nivel va a tener una repercusión en sus proteínas, y si sus proteínas están mal, van a tener un metabolismo mal, y si tienen un metabolismo mal, van a tener una enfermedad. Entonces, el camino es derechito, ¿sí? No hay ahí vuelta atrás. Bien, entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, que la enfermedad de acondroplasia, que son las personas enanitas, ¿sí? Se llama acondroplasia, es una enfermedad que está en el gen FGR2, estoy inventando. Pues está en el gen tal y está en la posición, sí está en este gen, pero no recuerdo exactamente la posición. Por ejemplo, yo puedo decir, está en la posición menos 1145 G por ciento. Yo puedo decir, la causa de la acondroplasia, sin que una persona sea enana, es esto, ¿sí? Y eso lo van a ver en muchos libros, en muchos artículos, en muchas cosas, y van a decir, ¿qué es eso? Es FG en este gen, y dice que el cambio es 1145 G mayor que C, ¿ok? O puede ser también a veces así, G diagonal C, dependiendo de donde lo vean, ¿ok? ¿Qué significa eso? Eso es lo que ustedes tienen que aprender a interpretar, y después en genética esto lo van a ver mucho. Esto significa que el causante de esa enfermedad es este gen, FGR2. Lo primero que ustedes tienen que pensar como médico es, ok, ¿por qué una persona puede quedar chaparrita, ¿sí? Si este gen está mutado? ¿Sí? Todas las enfermedades que quieran, todos los tipos de cáncer que quieran, les puedo decir un gen que está relacionado con esa enfermedad, ¿ok? Eso es importante que ustedes también lo tengan presente. Este gen, lo primero que ustedes tienen que pensar es qué hace para que una persona quede chaparra. Si queda enana, pues yo me tengo que imaginar que tiene que ver con crecimiento, desde ahí, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que pensar es, ok, ¿cuáles son las funciones de ese gen? Ok, si ya me dice, esta proteína hace que se vaya frenando el crecimiento según las etapas, que el músculo no vaya creciendo, que los huesos no vayan creciendo, regula X o Y cosas, ¿sí me explico? Cuando yo ya sé la función del gen, yo ya le encuentro sentido a esa enfermedad, ¿ok? Ok, está pasando porque hay un defecto. Pero ahora, el siguiente nivel que ustedes tienen que pensar es el molecular. ¿Qué le pasó a ese gen para que esa proteína no se exprese de la manera en que se debería de estar expresando? ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser las causas de una enfermedad como esta? ¿Qué le puede pasar a una proteína, por ejemplo? Las dos causas principales son dos. Una, que la proteína no se esté expresando, es decir, que yo no tenga esa proteína, ¿ok? O también puede ser que a lo mejor yo sí tengo la proteína, pero la tengo en menor cantidad que la cantidad que yo la necesito, ¿sí me explico? ¿Qué otra cosa podría ser? A lo mejor yo tengo un exceso de proteína, ¿sí me explico? Esa puede ser otra causa de una enfermedad. Somos finalmente un equilibrio de proteínas, de enzimas, de reacciones. Si yo tengo de menos y yo tengo de más, eso me puede provocar una enfermedad, me puede provocar un descontrol en mi cuerpo, ¿cierto? Si yo no tengo en absoluto esa proteína, pues tengo una deficiencia y también voy a tener una enfermedad, ¿sí o no? La otra es que la proteína sí esté, pero no esté funcionando como debería de funcionar. ¿Y por qué podría pasar que una proteína no funcione como debería? Porque su estructura posiblemente cambió, ¿ok? Y si la proteína no tiene la estructura que debería de tener, posiblemente va a funcionar de menos o va a funcionar de más. Imagínense una enzima como la
Este ejemplo creo que ya se las había puesto, como la diabetes. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación en el gen de la insulina que haga que yo no produzca insulina? Tengo diabetes en absoluto. ¿Por qué? Pues porque no voy a poder metabolizar la glucosa, porque la insulina no va a permitir que yo absorba la glucosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo insulina. Pero puede ser que yo sí tenga insulina, pero a lo mejor del 100% que debería de tener, si lo midiéramos en un nivel, yo tengo nada más la mitad de insulina que necesito, ¿cierto? Eso también me va a provocar un tipo de diabetes que no necesariamente yo tengo una deficiencia completa, pero sí me hace falta, ¿cierto? Hay un desbalance. La otra puede ser que funcione, pero no funcione tan bien como debería de funcionar. A lo mejor no señaliza de manera correcta para que la célula introduzca la glucosa que debe de introducir. ¿Sí va quedando claro esto? Todo eso puede ser por causas, por mutaciones. ¿De qué va a depender que yo tenga ausencia, que tenga de más, que tenga de menos, que funcione bien o que no funcione bien? De en qué lugar de mi gen ocurrió la mutación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer para qué sirve cada parte de mi gen, porque con base en eso yo ya puedo especular, ok, esta mutación posiblemente está asociada con esto, con esto, con esto. Con que cambie la proteína, con que no se produzca, con que se produzca de más, con que se produzca de menos. ¿Sí me explico? Ok. Volvamos otra vez a esto. Entonces yo ya dije, ok, es una condroplásica, es una persona chaparrita, pues ¿qué pasó? Crecimiento. No creció por alguna u otra razón. Este gen, por lo tanto, tiene que ver con eso, se explica que es el causante de la enfermedad. Ahora me dice que esa enfermedad está causada por esta mutación que es menos 1145 G por C. ¿Qué significa este rollo? Ustedes recuerden esto siempre. ¿Okay? Esta es como un plano, ¿sí? Son coordenadas dentro de un gen y me van a decir en dónde está el error en ese gen. ¿Okay? Si yo digo menos 1145, ¿qué tengo que hacer? En el gen, en su secuencia de ese gen, me tengo que posicionar en el INR, que sería como mi punto cero, y a partir de ahí tengo que contar menos 1145 nucleótidos, que sería como por acá. ¿Sí? Y aquí yo tengo que ver que todas las personas normales tengan una guanina, pero las personas que tengan acondroplasia van a tener una citosina. Entonces, esto me está indicando cuál es la causa de una enfermedad y me está diciendo la posición. Para que ustedes hagan un diagnóstico, por ejemplo, de acondroplasia, está fácil. Yo creo que está en la mano y pero hay muchas enfermedades que no, que se parecen muchísimo con otras y que ustedes tienen que forzosamente hacer un análisis molecular para saber qué tipo de enfermedad es. ¿Okay? Si ustedes van a mandar a hacer un análisis molecular, tienen que saber cuál es el gen causante y qué van a buscar. Si yo ya sé que en cierta posición está esta mutación y que me puede explicar la causa, pues yo voy a mandar a hacer un análisis molecular donde me busquen si en esta posición la persona tiene guanina o tiene citosina. Si yo a esa persona le encuentro la citosina, pues yo ya estoy diagnosticando molecularmente con toda certeza que la causa de esa enfermedad es esa citosina que tiene ahí en lugar de esa guanina. ¿Sí o no? ¿Dudas con esto, chicos? Si yo les digo que la causa de fibrosis quística es la mutación delta F508 y que la mutación está en más 105 T por gen, ¿qué significa eso? Que está hacia la transcripción. Okay, y que tengo que contar. Hacia acá, en la región transcribible, ¿sí? Y hay una guanina, una timina en lugar de, perdón, una guanina en lugar de timina, ¿cierto? En la posición más 105. Entonces tenemos que contar más 105 nucleótidos por aquí y las personas sanas deben de tener timina y las que no, una guanina, ¿sí o no? Entonces, primero lo que debería de ser y lo segundo es lo que está afectado. Así es. Okay. Siempre es lo silvestre y después lo mutante. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, como el de los enanitos, usted lo puso nomás en el lado izquierdo, porque no se acordaba del número exacto, porque se supone que si está en el promotor eso no se expresa. Depende, ahorita vamos a ver qué pasa. ¿No?
Lo único que hasta aquí yo sé es que está acá en el cromosoma. Pero ahora tendría que ver en qué parte de mi cromosoma está para saber qué está haciendo. Entonces, ahorita vamos a ir desglosando para qué sirve cada cosa y con eso ustedes ya pueden intuir qué es lo que puede estar pasando. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Sí, todo chido. Poco con esto. Si yo les hiciera ahorita un análisis a todos, veríamos que tenemos un montón de mutaciones en muchas partes. ¿Sí? Yo podría hacer análisis de cada uno de ustedes y digo, ok, voy a revisar esta región y voy a ver frecuencias. ¿Sí? Podría ver, ok, ya si la tiene, no la tiene, si la tiene, no la tiene, si la tiene, no la tiene. Y muchas enfermedades, recuerden que son homocigotas, tienen que ser homocigotas para que se puedan expresar, que son las enfermedades recesivas. Y hay enfermedades que son dominantes en las que con una mutación ustedes tienen la enfermedad. Por ejemplo, acondroplasia, con uno de los dos cromosomas que tenga la mutación, ya tienen acondroplasia. ¿Okay? Fibrosis quística, que es una enfermedad muy común en Jalisco, es una enfermedad recesiva. ¿Eso qué significa? Que para que ustedes tengan fibrosis quística, los dos genes, el de mamá y el del papá, tienen que estar mutados, ¿cierto? Si yo les hiciera un análisis ahorita para fibrosis quística, muy probablemente alguno de ustedes podría ser un heterocigoto, podría ser un portador de la mutación que causa fibrosis quística, pero ustedes no la están expresando. ¿Dónde viene el problema? Si se casan con alguien que también sea portador, pueden tener hijos homocigotos y van a tener hijos enfermos. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante esa parte de la asesoría genética, sobre todo en poblaciones donde el riesgo de que te encuentres una pareja que también tenga la misma susceptibilidad que tú sea muy alto. Por eso no, las personas que generalmente tienen consanguinidad, por ejemplo cuando se casan primos, los hijos tienden a salir con muchas enfermedades de origen genético. No es castigo divino, ni es maldición, ni es nada. Es genética. ¿Sí? Hay más probabilidad de que compartan genes, compartan alelos y por lo tanto, pues ahí se ganan la rifa con las dos mutadas para expresarse un montón de enfermedades. Esto pasa también en pueblos muy pequeños donde hay consanguinidad. Son pueblos fundadores donde llegaron 4 o 5 familias, creció el pueblito, ya nadie se reconoce como familia, pero son los mismos revueltos entre todos ahí. En población, en población o en número, ¿cuánto sería muy pequeño? ¿2000 es muy pequeño? Por ejemplo, es que, por ejemplo, hay colonias aquí en Jalisco que a pesar de que no son, ¿cómo se llama? Pues poblaciones, por el simple hecho de ser colonia y que se juntan entre ellos, ya empieza a ser eso. ¿Qué puede pasar? Generalmente esto pasa mucho en los ranchos. Por ejemplo, y hay además pueblos que son más conservadores. En los Altos de Jalisco, esto se da mucho. En los Altos de Jalisco hay mucha endogamia, y por eso también hay muchas enfermedades de origen genético. Es donde más enfermedades de origen genético de todo Jalisco hay en el acero. Por ejemplo, hay muchas enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. La fibrosis quística es una de las muy fuertes aquí. ¿Cuál es la recomendación? Salgan y cásense con lo más lejos posible de su población de... Pura relación a distancia. Lo dicen los 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Y con las de rancho no. Bueno, el Pedro es hijo de San Martín. Esto era algo que ya lo habíamos revisado también. En nuestro genoma existen alrededor de 20.867 genes que codifican para proteínas, pero tenemos más de 43.000 que no codifican para proteínas. Nada más se transcriben en un RNA y ese RNA es funcional. Por ejemplo, el RNA ribosomal, el RNA de transferencia, los microRNAs no se convierten en proteínas. Son RNAs, son funcionales, ya los vamos a ir viendo. ¿Okay? Los únicos que se convierten en proteínas, digamos que son los mensajeros. ¿Sí? Ahí va. Entonces, esto es un zoom de lo que estábamos viendo hace un momento. Va de nuevo. Aquí yo tengo el punto de inicio de la transcripción, ¿cierto?
llama INR, creamos. ¿Ok? Sí. Del INR hacia acá, veamos que es la región ¿qué? Rom- Regulatoria. ¿Ok? Y de aquí hacia acá abajo, Transcripción. de transcripción o la región downstream o ¿sí o no? Bueno, vean, si yo empiezo a contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, bla, 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 menos 25, en la posición menos 25 me está indicando aquí que hay una caja que se conoce como caja Tata, que es una cosa porque siempre se me queda eso. La caja Tata es como muy famoso en biología molecular. ¿Qué es esa caja Tata? La caja Tata no es otra cosa más que una región rica en timinas y adeninas. Hay una timina, adenina, adenina. ¿Ok? Esta caja, esta secuencia, Timinas. en biología molecular se conocen como secuencias consenso. ¿Qué es un consenso? Es rica en timinas y... Timinas y adeninas. y ¿Qué es un consenso, chicos? Yo les digo, hay que hacer un consenso. Una reunión. ¿Qué es? ¿Cómo definirían un consenso? Como una reunión. Una cuerda, ¿cierto? Todos nos ponemos de acuerdo y comenzamos algo, ¿no? Por ejemplo, les digo, ¿quién quiere venir mañana a la clase? Yo. Bueno, todos dijeron que quieren venir, entonces es un consenso porque vamos a venir, ¿cierto? Estas secuencias que ustedes ven aquí como la caja Tata se llaman secuencias consenso y ¿cuál es su función de esta secuencia? Su función es ser reconocidas por proteínas. ¿Okay? Hay proteínas que tienen la capacidad de pegarse al DNA en secuencias específicas. No se pegan donde se les ocurre. Tienen sitios de reconocimiento que se llaman dominios de unión a DNA. Esas proteínas tienen un bracito que tiene un dominio de unión a DNA y ese brazo, como código de barras, lee donde hay timina, adenina y adenina. Si encuentra timina, adenina, se puede pegar ahí. ¿Okay? Entonces, esas proteínas se llaman factores transcripcionales. ¿Okay? Otra vez. Factores transcripcionales. ¿Qué hace un factor transcripcional? Induce la transcripción. ¿Okay? Otra vez. Factores transcripcionales son proteínas que inducen la transcripción. Esas proteínas tienen reconocimiento de secuencias que vamos a llamar secuencias consenso. ¿Okay? Cada factor transcripcional tiene su propia secuencia consenso. Por ejemplo, hay un factor transcripcional específico para la caja Tata. ¿De acuerdo? Es una proteína que va a reconocer donde haya TATA, se pega y ahí se queda. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Va a haber otro factor transcripcional que se va a pegar a otra caja que se llama caja K, ¿sí? Que es otro factor transcripcional que reconoce cuando hay citosina, adenina, timina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la secuencia de consenso de ese factor? Pues K. ¿Ok? ¿Sí o no, chicos? Sí. En todo el promotor hay Pues secuencias consenso. Hay otra, por ejemplo, que se llama GATA, guanina, adenina, timina, adenina. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, con todas las combinaciones posibles, puede haber secuencias consenso. Entonces, en cada una de estas partes de mi promotor va a haber proteínas pegadas, chicos, y ahí se va a armar un complejo de proteínas. Imagínense muchas bolitas pegadas en el promotor, todas allá arriba. ¿Sí? Todas estas bolas, todas estas proteínas que se van a formar aquí en esta parte, van a servir como
el cebo para que llegue la RNA polimerasa. ¿De acuerdo? Una RNA polimerasa es la enzima que transcribe un gen, lo convierte en RNA, ¿cierto? Pero para que eso suceda, yo necesito tener factores transcripcionales pegados en el promotor. Y no solamente uno, tengo que tener varios pegados ahí. Hay una combinación que ya vamos a ver, que necesito todos esos para que la RNA polimerasa pueda iniciar la transcripción. ¿De acuerdo? Mientras yo no tenga factores transcripcionales pegados aquí, la RNA polimerasa no se va a situar en el punto de inicio de la transcripción y no va a empezar a leer esta fase. ¿Sí? Por eso es que el promotor es tan importante. ¿Sí? El promotor es quien inicia el proceso de transcripción. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa, chicos, si yo tengo una mutación, por ejemplo, en la caja TATA? Imagínense que en mi genoma se me mutó la timina y mi enzima que generó esta secuencia me puso la G, me puso gata en lugar de tata. ¿Qué pasará? Oh, bueno. No llegan las proteínas. Esa proteína ya no va a reconocer la secuencia porque ya no dice tata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice gata y no reconoce gata, reconoce solo tata. ¿Sí o no? Entonces no se va a pegar. Y si ese factor transcripcional no se pega ahí, ¿qué puede pasar? No sé Pues qué. ese complejo no se va a armar y por lo tanto la polimerasa no va a llegar y no va a transcribir. ¿Sí o no? Entonces vean como un simple cambio de una letra por otra letra puede hacer que ese gen ya no produzca su RNA y por lo tanto yo ya no produzca una proteína a partir de ahí. ¿Sí o no? Pero entonces nomás hay una pata, o sea, no hay muchas. Ahí sí nada más una. ¿Sí? Una sola secuencia. Y esta es una secuencia muy conservada. A menos 25 pares de bases ya se sabe que existe una caja TATA. No todos los genes tienen caja TATA, que vamos a ver. La mitad, de hecho, de todos mis genes aprox no tienen caja TATA. La mitad sí. Pero hay otras secuencias además de la caja TATA. ¿Okay? ¿Me siguen o no? Lo mismo si la caja K mutó y yo puse una T en lugar de C, pues aquí también se va a pegar un factor. Y bueno, hay factores más importantes que otros. Ya los vamos a ver más adelante. Hay factores que a veces yo me puedo dar el lujo que si se mutó, pues me va a desbalancear ahí el proceso de transcripción, pero no va a ser suficiente como para que ese gen ya no se encienda. ¿Sí? Sí se va a encender, a lo mejor menos eficiente, pero se va a seguir encendiendo. ¿Sí o no? Y hay factores como la caja TATA que si yo los muto, pues ahí yo ya no tengo expresión de ese gen. Ya los vamos a ir clasificando cuáles son más importantes. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, chicos? Creo que sí cambió. Bueno, las siguientes partes que vamos a ver de un gen tiene que ver con el cuerpo del gen, es decir, la región downstream. Esta región downstream, vean, inicia siempre con esta región amarilla de aquí, que se llama región UTR5'. UTR, vean qué significa, región no traducida. UTR significa región no traducida. Siempre después de un promotor tenemos la región 5' UTR. Que significa no traducida. Después de esta región amarilla, tenemos esta primera región naranja de aquí, que sería un exón. Siempre después de la UTR sigue un exón. No lo pueden cambiar de lugar.
Después de un exón, siguen los intrones. Después sigue un exón otra vez. Y así se repite dependiendo de qué tan grande es mi gen y qué tan grande es la proteína que yo voy a producir. Por ejemplo, hay proteínas que se componen solamente de 2 exones. Hay proteínas que para que yo las pueda crear necesito que tengan 3 exones su gen, o 4, o 5, o 6, o 7. La clave siempre es, chicos, que empezamos con un exón y el número de intrones siempre es uno menos que el número de exones. Por ejemplo, si yo tengo 5 exones en un gen, voy a tener 4 intrones. ¿De acuerdo? Hay genes también que son muy cortitos y que producen proteínas chiquitas y que solamente tienen un solo exón. ¿Esos ocupan intrones o no? No. ¿Ok? Los que son de un solo exón no tienen intrones. Entonces sí hay genes que no tienen intrones. Son poquitos, son raros, pero sí hay. ¿Ok? Bueno, este es un gen de 2 exones, por lo tanto tiene un solo intrón. Y ojo con esto, chicos, porque vean que al inicio del exón 1 hay una secuencia que se llama APG. Y al final de mi último exón tengo una secuencia que es TAG. Esto los vamos a retomar en la parte de traducción, pero es importante que los tomen en cuenta. Este es un codón de inicio y este es un codón de terminación de la traducción. ¿Sí? Después de este codón de terminación sigue otra región amarilla que se llama también UTR, pero ahora 3 UTR y 5 UTR. ¿Me siguen hasta ahí? ¿En qué se parece mi pre-RNA mensajero o heterogéneo nuclear con esta parte de acá arriba? Que tiene, pues básicamente es lo mismo, nada más que cambia la terminación por el bacilo. Exacto. ¿En qué se parece? En todo. ¿Por qué se parece en todo? Porque es la región que se transcribe, ¿cierto? Toda esta parte de aquí se leyó y se convirtió en un RNA de una sola cadena. Y se respetan las mismas regiones. El RNA inmaduro siempre empieza con la región 5' UTR, después el exón, después el intrón, después el exón y la 3' UTR, ¿cierto? Así tal cual ese gen se transcribió a un RNA. El RNA lleva la parte del promotor, no la lleva, ¿cierto? ¿La parte qué? ¿Quieres ver? ¿Me puedes repetir lo último? Es que estoy medio sordo. Que el promotor va o no va en el RNA. El promotor, No. no. ¿Ok? ¿Desde dónde vamos? Desde el punto de inicio de la transcripción. Ajá. Desde aquí, por eso se llama punto de inicio de la transcripción. Ah. Y acá terminamos. Esto que nace aquí se llama pre-RNA mensajero o se llama también heterogéneo nuclear. ¿Qué le falta a esto para convertirlo en un mensajero? Eliminarle los intrones. En el primer caso, en este, yo tengo que eliminar. ¿Qué más? Agregarle la metilación de... Agregarle acá una guanina metilada, que se llama CAP. ¿Okay? ¿Qué más? La polía ya la tengo. Y agregarle una cola de poliedro. Esta es la señal de poliaderivación, pero no tiene todavía la cola de poliedro. Esto va a servir para que una enzima le agregue toda la cola de poliedro. Entonces le van a pasar todos los nucleótidos de adeninas de este lado, la guanina acá y le elimino el intrón. Cuando yo hago esas 3 modificaciones, esto ya se llama RNA mensajero maduro. ¿De acuerdo? Y ya está listo para salirse del núcleo y irse a los ribosomas. ¿Dónde están los ribosomas?
afuera de lo que están en citocasa. ¿Sí o no, chicos? Esto lo vamos a ir viendo con peritas, manzanitas y todo este proceso. ¿Eliminas el intro? Dos, Ok. tres clases con esto. Y después. Entonces es un panorama como muy general, muy rápido cap de ya lo todo el pusiste. proceso, pero para que ya vayan identificando cada parte. ¿Ok? ¿Y agregas un ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? G metilado. ¿Qué? No, no metilado. ¿Seguros? Bueno, vamos a dejar la clase aquí porque yo sé que está pesadita. En la siguiente lo vamos a ir retomando cada parte. ¿Qué vamos a ver? Para que vayan revisando. ¿Qué es un promotor? ¿Cuántos tipos de promotores existen? Existen promotores tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y hay también 3 tipos de polimerasas: polimerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3. Vamos a ver qué es un potenciador, que es el que nos faltaba. ¿Qué es un silenciador? Que es otra secuencia que nos hace falta ver. ¿Qué son los factores transcripcionales? Que ya vimos. ¿Cuáles son los tipos de factores transcripcionales para que los vayan revisando? Hay, por ejemplo, basales, trío arriba, inducibles. Esa es la maquinaria que se conoce como el aparato basal de la transcripción, para que vean cómo es que se posicionan los factores transcripcionales en el proceso. Vamos a ver algunas diferencias de las enzimas de polimerasas procariotas y eucariotas. En eucariotas hay 3, que ya vimos. En las procariotas hay una sola. Y bueno, vamos a ver con más detalle cómo es un promotor de un gen que codifica para una proteína. Vamos a desglosar qué es el INR, qué es la caja tata, cuando no tiene caja tata, qué sucede. Quédatela. Y vamos a empezar a ver los complejos de armados de inicio de la transcripción. Vean, todos estos son factores transcripcionales que necesita una enzima para iniciar el proceso de transcripción. Muy bien. Entonces vamos a ver esta primera parte, chicos, y pues hay que ponernos al ¿Y dónde se agregaba la guanina metilada? Ezequiel, ¿dónde se al principio del El más uno a una arre? O sea, en el cero, pues, como que él dice.